dan una paciente que claramente tiene una trombocitopenia inducida por heparina. Nos dan un caso de una paciente que se sometió a una intervención, le han metido heparina y miramos los laboratorios, tiene las plaquetas bajas y tiene el TTPA prolongado, lo cual es característico de modificación de parámetros de coagulación de la vía intrínseca, como hace la heparina, porque la heparina, según el antitrombina 3, esa antitrombina 3 activa los factores, inhibe los factores de coagulación 10 y 2. Entonces, bueno, me estoy liando, me estoy yendo por otro lado, pero bueno, trombocitopenia inducida por heparina. Entonces yo me voy a las opciones y empiezo a descartar. Anamnestic antibody response. Ok. Coagulación intravascular diseminada, no, porque no tiene TP elevado, no tiene trombosis, no tiene hemorragia, no. Entonces tenemos claro que es una trombocitopenia inducida por heparina. Factor 5 de Leiden, no, no es una trombofilia, sobredosis de heparina, síndrome paraneoplásico, no es síndrome paraneoplásico, yo no sé por qué, marqué sobredosis de heparina, no, hijo mío, es una trombocitopenia inducida por heparina, no sé qué pasó en el examen, no saqué bien el one-liner, no sé qué pasó, marqué sobredosis de heparina, se me están dando las plaquetas bajas, si están dando las plaquetas bajas, eso es sugestivo de trombocitopenia inducida por heparina, no sé, se fue la olla, a ver. Siguiente caso es otro caso de no sacar bien el one-liner. Como ya he dicho, está desconectado en este examen. Procedimiento para sacar bien una respuesta. Para sacar bien una pregunta, miro bien las respuestas. Opción A, opción B, ¿dónde estoy? Diagnóstico, mujer de 42 años, ¿vale? Estoy en cardiología. Siguiente, glance y saco el one-liner. ¿Cuál es el one-liner aquí? Mujer con dificultad respiratoria, no tiene dolor torácico, con antecedentes de riesgo cardiovascular, hipertensión arterial, fibrilación auricular, pues pienso principalmente en una insuficiencia cardíaca de FEBI reducida. Entonces me voy en las opciones a diagnosticar, a la mejor prueba para diagnosticar una insuficiencia cardíaca de FEBI reducida. Carterismo cardíaco no, no estoy buscando una angina, no estoy buscando una angina, ecoestrés no estoy buscando una angina, EKG, ya hemos hecho un electrocardiograma para ver esa fibrilación auricular, no tiene antecedentes de trombosis ni de émbolos al cerebro, no tiene no tiene antecedentes de isquemia transitoria, accidente isquémico transitorio, no tenemos que buscar una fibrilación auricular paroxística, tampoco es síncope vasovagal, no vamos a hacer un TIL test, la única que es compatible es un ecocardiograma para ver esa insuficiencia cardíaca de FI reducida. Como ya digo, estas preguntas las estoy analizando ahora y no sé ni cuál seleccioné en su momento, porque son preguntas de no sacar bien el one-liner, son preguntas de no sacar bien cuál es el diagnóstico del paciente, no diagnostico bien al paciente, es un caso facilísimo. Siguiente pregunta. Esa sí que me parece un poco más compleja. Vamos a ver, te dan una paciente que ha tenido antecedentes de glomerulonefritis, la han tratado bien con prednisona y te dan una paciente con una proteinuria mínima, uno. Recordamos que uno de proteína equivale a lo que son 30 miligramos de decilitro de proteinuria, lo cual equivale a una microalbuminuria. Microalbuminuria está en el rango entre 30 y 300 miligramos de decilitro, albuminuria o macroalbuminuria por encima de 300 miligramos de decilitro. Entonces, en este caso, seleccioné, empecé a buscar las opciones, no tenía muy claro, ¿no? ¿Cuál es el mejor método para evitar la progresión de la insuficiencia renal en esta paciente? Ok, entonces empecé a mirar las opciones. Disminuir el régimen de ejercicio. Yo sabía que la proteinuria estaba asociada con, o sea, el ejercicio excesivo, esta mujer nada 2 millas, que son no sé cuántos kilómetros son, pero son unos bastantes kilómetros, son nadar, se están dando unos buenos kilómetros 5 días a la semana, es bastante deportista, por lo tanto puede tener proteinuria asociada a esto. Ok, y aumentar la proteína no, porque esto está más asociado con fallo renal. Incrementar fluido tampoco. El metotrexato tampoco tiene artritis reumatoide, no tiene una enfermedad asociada para dar artritis reumatoide. Y lisinopril, joder, tienes la diabetes mellitus controlada, no tienes, o sea, no tienes diabetes, ya estás con lisinopril, ¿para qué te voy a aumentar la dosis de lisinopril? Me fui a la opción que he comentado antes. Me sonaba que había una proteína asociada al ejercicio y digo, pues puede producirte un fallo renal, no estaba muy seguro. Vale, esto es lo que hay que saber. Esto es un fallo de GAP, no sabía esto.
Sabemos que los IECAs disminuyen la proteinuria y disminuyen el filtrado glomerular porque los IECAs son inhibidores de la angiotensina 2 y la angiotensina 2 actúa a nivel de la arteriola eferente produciendo una vasoconstricción de esta arteriola y al dilatar esta arteriola, pues somos capaces de disminuir el filtrado glomerular y de la presión dentro del glomérulo y por lo tanto mejorar la función renal. Es por eso que damos el lisinopril para evitar el deterioro. Es un detalle que hay que saber para este examen y ya está. Y después la opción A. ¿Por qué la opción A es incorrecta? Porque sí, es cierto que el exceso de ejercicio te produce una proteinuria, sin embargo no es preocupante, no está asociada con fracaso renal. Así que hay que saber eso. Vale, este es un caso este es un fallo de gap también de no saber el tratamiento de la demencia frontotemporal. Esto es una demencia frontotemporal, te lo describe muy claramente, da una atrofia en lóbulos frontales y lóbulos temporales con alteraciones en el comportamiento y en el estado de ánimo. Es un diagnóstico de demencia frontotemporal fácil. Y te preguntan por cuál es el manejo. Carbidopa, levodopa, ¿no? Esto es para Parkinsonismo, Parkinsonismo plus, para parálisis supernuclear progresiva, fuera. Levotiroxina no, porque la tiroides está bien, esto es una demencia frontotemporal. Terapia marital no va a servir de mucho. Antipsicótico, porque voy a dar un antipsicótico, me quedo con mandar a hospice service o mandar a rehabilitación, manejo conservador. Pues no, hay que saber que en la demencia frontotemporal podemos tratar sintomáticamente con inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, podemos meter antipsicóticos y podemos meter trazodona, ese agonista serotoninérgico que tiene efecto es un fármaco atípico para la antidepresión, perdón, es un fármaco depresivo, madre mía, es un fármaco atípico para el tratamiento de la depresión, para el tratamiento del insomnio, y hay que saber que una reacción adversa muy high yield de la trazodona es el priapismo. Pero bueno, hay que saber eso, que la demencia frontotemporal la podemos tratar sintomáticamente con antipsicóticos también, ¿vale? Nunca la había visto. Esto es un fallo de gap también. Estos han sido tres fallos de gap, de no saber bien. Vamos a ver. Aquí nos daban, eh, es un caso de neuropatía. En los dos anteriores simulacros también he fallado dos preguntas de neuropatía. Representan muy poco porcentaje del examen, pero estoy fallándolas todas, así que hay que meterle caña ahí. Vamos a ver, tenemos un paciente con pérdida de fuerza aislada, solamente tiene pérdida de fuerza en los siguientes músculos, el tibial anterior, el peroneo breve y el extensor, lo cual son músculos inervados por el nervio peroneal común, eso lo sé muy bien. Entonces voy a mirar las opciones, empiezo a descartar, ¿no? Radiculopatía no es, mielopatía tampoco es, y estoy dudando entre estas tres, ¿no? Entonces digo, mononeuropatía, tiene diabetes mellito la paciente, ¿no? Sí tiene diabetes. Te dice que tiene diabetes, sí tiene diabetes. Más o menos controlada, pero bueno, tiene diabetes. Entonces empiezo a descartar. Digo, uy, mononeuropatía peroneal no es, porque eso solamente da una afectación sensitiva, fuera. Autonomic neuropatía o neuropatía metabólica. Entonces estaba entre esas dos, ¿no? No tenía muy claro, como ya digo, no tenía muy claro la diferencia entre las dos. Y no sé si marqué una u otra, marqué una de las dos, ¿no? Esto es lo que pasa cuando no tienes claro el diagnóstico. Cuando no acierta, cuando estás entre dos, cuando es una de las dos, pues seguramente es un fallo de razonamiento. Cuando no es ninguna de las dos que has razonado, es un fallo de que no sabes el concepto que te están preguntando. En este caso no sé el concepto. Algo que he aprendido y algo que no se me va a olvidar nunca. La- ¿Qué es cada una de estas tres opciones, no? La mononeuropatía peroneal, que es la opción correcta, es incorrecto lo que yo decía de que solamente te produce una afectación sensitiva, no. Es una afectación de un solo nervio, en este caso es el nervio peroneal común, como bien había razonado antes de mirar las opciones, y te produce afectación tanto motora como sensitiva como mixta. Te produce, te puede producir afectación motora, ¿ok? Opción A, neuropatía autonómica. Esta está asociada con la diabetes mellitus, ¿de acuerdo? Y nos produce afectación del sistema nervioso parasimpático. Y esto nos produce afectación a nivel del sistema gastrointestinal, a nivel del sistema urinario, a nivel del sistema sexual.
te produce disfunción eréctil, te produce gastroparesia, taquicardia, a nivel de cardiovascular te produce taquicardia en reposo, hipotensión ortostática, disfunción eréctil, incontinencia urinaria, ¿vale? Neuropatía metabólica. Esta está asociada también con la diabetes mellitus, al igual que la neuropatía autonómica, pero también se puede asociar con déficit de B12, con hipotiroidismo, con uremia. Esto te produce una polineuropatía, no una neuropatía, una mononeuropatía, te produce una polineuropatía distal en distribución guante-calcetín. Y la afectación predominante es sensitiva. Te produce sensación de quemazón, de hormigueo, te puede producir dolor. Con el paso del tiempo desarrollas hiporreflexia y con el paso de mucho tiempo puedes desarrollar disfunción motora, pero no es lo típico, no te lo describen en los casos clínicos. Muy bien, a ver si me dejo algo más que decir aquí. Nada más es eso, saber los tres conceptos, no los tenía claros, no sabía diferenciar bien entre los tres. Sobre todo es importante eso, que yo la mononeuropatía pensaba que solo era característica de, solamente se produce afectación sensitiva. Creo que lo confundí con el concepto de mononeuritis múltiple, que eso es un concepto muy preguntable en pacientes con poliartritis nodosa. No, perdón, poliarteritis nodosa que está asociada con el virus de la hepatitis B, si no recuerdo mal, que es una vasculitis de mediano vaso. Entonces, confundí eso, pero claro, es una afectación del nervio peroneal y sí que te produce afectación tanto en la fuerza como en la sensibilidad como de forma mixta. Ok, siguiente. De acuerdo, este es un caso de ida de olla también. Es un paciente que no está orientado en tiempo y ni espacio, muy anciano, súper anciano, 97 años. Y te dan el perfil del laboratorio que es hipernatremia, potasio ligeramente elevado, cloro elevado, alcalosis, creatinina elevada. Entonces, aquí no sé, que se me fue la olla y dije, joder, alteración del estado mental, hiperpotasemia, los dos son indicación de diálisis. Y me fui corriendo y marqué diálisis. Como ya digo, es que no estoy razonando bien, es que no estoy mirando las opciones. Primero mirar las opciones, después mirar la respuesta, después sacas el one-liner, y es que no lo has sacado, has visto los datos y con los datos aislados has sacado una conclusión sin mirar todo el caso clínico. Y marco la respuesta, lógicamente así es para fallar, así fallan la pregunta. Es un caso facilísimo. Vamos a ver, este paciente tiene potasio elevado, sí es cierto, pero no lo tiene por encima de 6,5, no tiene alteraciones en electrocardiograma, no es una hiperpotasemia grave, no es una indicación de hemodiálisis urgente, esa opción queda descartada. Es un paciente que tiene una hipernatremia y tienes que tratar la hipernatremia con suero salino. Entonces, el algoritmo es el siguiente: hipernatremia es euvolémica, es hipovolémica, es una hipernatremia hipovolémica, tiene la tensión arterial baja, que tendrás que meter suero salino al 0,9%. Fuera, una pregunta muy fácil. Si fuese una euvolémica, si tuviese clínica, tendrías que seguir metiendo esa, ese solo sale al 0,9%, porque en este caso sí que tienes una paciente que tiene alteración del estado mental, por lo tanto tiene clínica de deterioro neurológico y por lo tanto tienes que meter un suero salino al 0,9%, pero en el caso de que fuese una hipernatremia euvolémica y no tuviese clínica, en ese caso sí que tendrías que meter una, un suero salino al 0,45, suero con 0 o suero con 5% de glucosa. Ese es el algoritmo que hay que saber cuando ves una hipernatremia. Por lo general sí que había tenido dificultades haciendo casos clínicos de este tipo, no sé por qué se me complican, pero de todas maneras no seguí, me acuerdo perfectamente, no seguí el protocolo, marqué, miré rápido, pam, 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 hemodiálisis sin darme cuenta de qué es lo que le pasa a este paciente. Demasiadas pocas preguntas he fallado, me parece a mí, viendo tan rápido y tan deprisa. La verdad. A ver, esta pregunta a mí me parece difícil. Este sí que me parece difícil. Te dan un caso, un niño que desarrolla una apnea secundaria a una sobredosis de morfina posterior a una intervención quirúrgica
y te preguntan cuál es el mejor método para prevenir la recurrencia de este tipo de error. Yo mire esto entre root, análisis de causa raíz y verificar con el farmacéutico, porque siempre, siempre, siempre estas dos opciones son muy high yield en ética y quality improvement. Entonces me terminé decantando por, es un evento adverso farmacológico, siempre que des un fármaco tienes que confirmar con el farmacéutico, tiré más por ahí, no por ese razonamiento. Hay que saber lo siguiente. Si te preguntan cuál es la mejor intervención para disminuir la recurrencia o que ese error vuelva a pasar a nivel sistemático, a nivel del hospital, tienes que seleccionar análisis de causa raíz. En este caso nos están preguntando cuál es el mejor método para prevenir la recurrencia de este error. Si nos preguntan qué se debería hacer para que para que no ocurra ningún error, para que ese error, o sea, no ocurra, no estamos analizando, lo estamos previniendo ese error. Estamos intentando que ese error no ocurra. En este caso clínico, el error ya ha ocurrido. Si queremos prevenir que el error no ocurra, en ese caso sí que ponemos multiple checkpoints, como se dice, es que no me sale en español. Multiple checkpoints, múltiples intermediarios que eviten que ese error llegue a suceder, como es el caso de poner un farmacéutico, de hacer que un farmacéutico confirme que esa medicación es correcta. Entonces lo vuelvo a repetir para que se me quede clavado. Si queremos prevenir la recurrencia de ese error, que ese error va a suceder, el mejor método es un análisis de causa raíz, hacemos el fishbone diagram, analizamos todas las causas por las que ese error ha podido suceder, porque si es cierto que este error puede suceder por un error de dosis, por un error de dispensado, por un error de no calcular bien el peso del niño, entonces tenemos que hacer un análisis de causa raíz. Si queremos prevenir que el error suceda, que aún no ha sucedido, en ese caso sí que podemos emplear listas, checkpoints, checklists, meter a un farmacéutico que te confirme la dosis. Vale, este caso también es de no sacar bien el one-liner. Este fue el último caso, la última bandera que marqué en el examen, me acuerdo perfectamente. Y no tenía claro cuál es el diagnóstico. Te da una paciente de 47 años. También he de decir que este último bloque se me complicó porque, como veis, está menos subrayado, ¿no? Lo he subrayado ahora corrigiendo, ¿no? Y ahora, una vez lo corrige, se subraya, pero este bloque lo tuve que hacer sin subrayar. Y el no subrayar parece una tontería, pero es importante subrayar bien, porque se te mezclan los datos y entre tantos datos te lías cuando quieres buscar y comparar con la respuesta. La cosa es que tienes una mujer de 47 años con un rash que le pica en tronco, que después se va a cara, manos y piernas. Tiene 5 días de historia con este rash. Y claro, yo no tenía muy claro cuál es el diagnóstico en esta paciente. Veía un montón de opciones y decía, uff, llegué a pensar que podía ser una lesión por una varicela, pero claro, no veía esas lesiones vesiculosas en en distintos estadios evolutivos. Llegué a pensar en una tiriasis versicolor. Al final me decanté por una tiriasis versicolor y me fui por esta opción. Que la tiriasis versicolor, si no recuerdo mal, se diagnostica haciendo un test con lámpara de Wood. No, perdón, un KOH, y ves esa distribución de espaguetis con albóndiga, totas con sulfuro de selenio, terbinafina, ketoconazol, puedes meter esos fármacos, terbinafina y sulfuro de selenio, ketoconazol no estoy muy seguro, tengo que comprobarlo, pero sí, hacemos eso. Pero bueno, marqué, me decanté por esta y no, es que has diagnosticado mal, es una urticaria, es una simple urticaria y lleva 5 días de evolución, la urticaria de por debajo de 6 semanas, el manejo conservadores, observación, pero bueno, en este caso se decantan por meter el antihistamínico directamente, ¿vale? Está mal diagnosticado en este caso. Hemos cometido fallos de diagnóstico, o sea, fallos graves. Si diagnosticas mal el caso, ya la pregunta está fallada. Me he vuelto atrás. Y son fallos de, como ya digo, no hacer bien el protocolo de enfrentar la pregunta. Estoy siendo muy pesado con esto, pero es que, Antonio, es que tienes que hacerlo, tío. Es que si no lo haces, ya ves lo que pasa. Has bajado 17 puntos desde el último simulacro por hacer el canelo, hacer gilipollas. Vamos a ver.
Este caso también, de no seguir bien el protocolo, de no mirar bien las preguntas y de no descartar. Te da un caso de una niña con mucha agitación, ¿de acuerdo? De uy, uy, mucha agitación. Es que no, es que así lo hice, mucha agitación. Pues ya está rápido. ADHD. Vamos a ver. Te está niña con agitación, pero lee bien. Lo tengo aquí marcado en morado porque le he hecho hasta una tarjeta Anki a este caso clínico. Tenemos una niña que, perdón, un niño que tiene extrema agitación, sí, pero solamente la tiene en clase de letras. Tiene dificultad para leer. Y el padre dejó de estudiar porque tenía dificultad para leer. Una niña que se comporta bien en una clase y se comporta mal en otra y tiene dificultad para leer, coño, te está dando el diagnóstico de una dislexia. No hay más. Autismo tampoco, no se opone, no replica a los profesores, no, no se ve retraso mental, o sea, no tiene, no, es una dislexia, es muy fácil este caso, es muy fácil, muy, muy fácil. Y este también es de no leer bien, o sea, este bloque podría haber salido excelso, es el bloque más fácil del examen, es el bloque más fácil del examen. Which of the following, te pregunta, en este caso, por una mujer con una descarga amarillenta vaginal y hace 2 semanas hizo una histerectomía. Tiene fiebre y no tiene distensión abdominal. Yo no hice bien el diagnóstico de este caso. Coño, si tiene un antecedente de histerectomía reciente, tiene una descarga, tiene fiebre, pues ante un antecedente de histerectomía es una paciente con una descarga vaginal amarillenta, con fiebre, eso es un diagnóstico claro de fístula vesicovaginal. Fístula vesicovaginal. Histerectomía reciente, fístula vesicovaginal, eso es una asociación súper clara, ¿vale? Entonces empecé a descartar. eh, incontinencia de estrés, no. Incontinencias no son. Esta es una incontinencia de urgencia, te ponen aquí esto para liar, pero la incontinencia de urgencia te produce por debilidad, por detrusor instability o detrusor hiperreflexia, son las dos palabras que te pueden dar. Overflow incontinence se produce te dan más de 100 mililitros de retención urinaria y estrés incontinence te dan disfunción del esfínter uretral externo o uretral hypermobility. Son esas palabras que te dan. Muy preguntadas las incontinencias, pero este caso no es un caso de incontinencia. Vi la fiebre y yo no sé por qué. Es que no sé por qué, no sé qué dice. Marqué cistitis. Lógicamente es una fístula vesicovaginal, como he comentado. Sí, es una fístula vesicovaginal, como he comentado, y es fácil. O sea, es por lesión que la produce, es una lesión se ha producido a raíz de la histerectomía que le han hecho. Muy fácil también este caso, muy fácil. Este caso sí que me parece un poco más raro, ¿no? No sabía que tenía aquí la paciente, nunca había visto esto. Te empiezan a dar esta descripción, una mujer de 52 años que viene a una consulta, está sana, y te dice que tiene arco del pie cuando está de pie, perdón, no tiene arco del pie cuando está de pie, pero sí cuando está sobre, when she stands on her toes, la verdad, no tengo muy claro esto qué significa ahora mismo. Supongo que cuando se pone de puntillas, ¿no? Claro, aquí yo estaba igual en el examen flipando. There is also more version. O te dan descriptores, ¿no? Te dan estos descriptores, a lo mejor fallo mío de no tener buen nivel de inglés, pero esto es un pie plano, ¿no? Entonces yo vi que te estaba dando aquí como edema, qué descripción más rara, ¿no? Voy a mandarle una radiografía anteroposterior que no es muy invasiva, tampoco para mandarlo en TAC. Pero que claro, digo, no hacer nada, esta descripción tan rara nunca la he visto. Pues voy a mandar una radiografía por si las moscas. No, vamos a ver, Antonio. Lo primero, si tienes dudas con algo, tío, conservador, sé conservador, lo más conservador que puedas. Si tú tienes una duda en un caso clínico y no tienes ni puta idea, marca la opción más conservadora. Y lo segundo, esto es un pie plano. El manejo, el pie plano es algo normal, manejo conservador. A ver, ya creo que es la última. No, sí, esta es la última. Esta es la última pregunta.
Esto es un caso de una enfermedad arterial periférica. Te dan a un paciente con pulsos ausentes, que yo lo vi ahí y digo, uy, me saltan las alarmas de acute limb ischemia, que fallé una vez anterior simulacro, entonces busqué por esa frialdad, por esa palidez, por esa poiquilotermia, por ese dolor, pero no tenía ninguno. Entonces dije, bueno, no es una acute limb ischemia, me está dando aquí el índice tobillo-brazo bajito, es una enfermedad arterial periférica, ¿no? Entonces me fui a las opciones para ver. Dice, además de mandar a parar de fumar, ¿cuál es el siguiente paso en el manejo? Entonces empecé a buscar opciones compatibles con isquemia arterial periférica. Aspirina, estaba bien, entonces dije, colicitenamina, no, cardio no, fuera, 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 fuera. Me quedé con las que son así de enfermedad arterial periférica, ¿no? Entonces dije, cilostazol, me está dando aquí test de ejercicio. Cilostazol para afuera, cilostazol es segunda línea secundaria al ejercicio. No hemos mandado ni a hacer ejercicio a esta paciente. Aspirina, ¿no? Joder, hay que tratar la enfermedad arterial periférica, arteriografía, ¿para qué? Si ya tenemos el Ankel-Bankel Index bajo. Ya sabemos que tiene una enfermedad arterial periférica, no es una acute limb ischemia, no hace falta mandar arteriografía, sino es una acute limb ischemia. El vídeo de estrés, pues hombre, antes de mandar a hacer pruebas de ejercicio, antes de mandar a hacer ejercicio, tendremos que comprobar que la función cardíaca de este paciente esté bien, ¿no? Pues vamos a mandar una prueba de ejercicio. Esto es de no saber, de no tener bien claro el esquema de enfermedad arterial periférica. Lo primero que se manda, parar de fumar aspirina y estatina. Eso es lo primero. No hemos mandado la aspirina todavía, pues manda la aspirina primero. Después de eso manda a hacer ejercicio y lógicamente, para ver si el paciente puede hacer ejercicio, pues podemos mandar un exercise stress test, que es cierto, pero primero manda la aspirina. Después del ejercicio, si no funciona, cilostazol. Y si no funciona después de eso, angioplastia. Ten claro esos pasos, Antonio. Esto va a caer en tu examen, cae en todos los simulacros. He acertado otras preguntas de enfermedad arterial periférica, pero no tenía bien claro, bien cogido este esquema. Primero, smoking cessation, aspirin, statin. Segundo, ejercicio. Con pruebas que pueda hacer ejercicio con una prueba de esfuerzo. Si no funciona eso, cilostazol. Y si no funciona eso, angioplastia. Ankle brachial index se diagnostica cuando está por debajo de 0,9. En este caso te dicen no, por encima de 1, pero bueno, saber eso. Vamos a ver. El análisis después de cada una de las preguntas, el análisis final es el siguiente. Son 30 fallos de razonamiento, 12 fallos de no tener ni puta idea, 5 de estadística y ética y 5 de estupideces totalmente evitables. O sea, no de razonar, sino de no estar atento. Que los de razonar también son así, pero los 5 son más bestia todavía. Son 5 fallos regalados. Vamos a ver. Vamos primero con lo positivo y después vamos con lo negativo. Lo positivo, los fallos de gap incluso han bajado. Si comparamos desde el primer simulacro hasta este, que es el quinto, los fallos de gap bajan. Y no es que esté haciendo más casos clínicos, no es que esté metiendo más horas de Anki, no. Al revés, estoy metiendo menos y estoy analizando más los fallos. Sea, tengo una buena base de conocimiento, tengo una base de conocimiento muy buena. El problema es la ejecución. El problema es la ejecución a la hora de hacer el examen. Y esa ejecución la solucionamos como lo hicimos en el simulacro anterior, estando concentrados y siguiendo el protocolo todas las preguntas. Que es difícil, que es fácil decirlo, pero es difícil estar concentrado las 8 horas haciéndolo, pero es lo que hay que hacer, porque si no pasa lo que ha pasado en este simulacro. Y pasa lo que pasaba en los anteriores, porque en los anteriores no sabíamos ni que existía ese protocolo lo hemos descubierto nosotros y nos ha ayudado enormemente, porque hemos subido respecto a los últimos, o sea, hemos bajado respecto al último, pero este simulacro es muy superior a los 3 anteriores, a los 3 primeros que hicimos. Simplemente por saber que este protocolo existe a la hora de analizar las preguntas. Entonces hay que seguirlo a muerte, o sea, es que no hay más. Es seguir el protocolo y confiar en nosotros mismos, porque ya vemos que el conocimiento está ahí. Ética y estadística, este examen han sido más preguntas de ética que de lo normal. Las preguntas de estadística he regalado una, que no la he contado como estúpido, pero es un fallo estúpido. Entonces han sido preguntas de ética, y eso se machaca haciendo casos de ética y ya está. Haciendo más ética. Entre los 5 fallos estúpidos, los 5 fallos de ética, tengo un pedazo de porcentaje, estoy en casi en 80%.
que es muy parecido al anterior. Pero es que hubiese sido todavía mejor si hubiese razonado bien, si hubiese seguido el protocolo. Como ya marco aquí, los fallos de razonamiento son fallos de no seguir protocolo. En el anterior examen fueron 17 fallos de razonamiento, en este examen han sido 13 fallos más de razonamiento, o sea, han sido 30 fallos de razonamiento. Al principio del examen comentaba que el examen me ha parecido mucho más difícil. Mm, Y habiendo analizado todas las preguntas, no creo que el examen haya sido más difícil, creo que la dificultad ha sido la misma, a lo mejor un poco más difícil, pero nada, o sea, nada alejado, la dificultad ha sido muy parecida. Sí que es cierto que los temas han cambiado mucho, pero no he visto una dificultad excesiva. La dificultad venía en que no he analizado bien las preguntas. El tiempo, hemos ido muy bien de tiempo también, ¿eh? Lo hemos hecho un poquito más lento, pero vamos, 5 segundos más según la media. Eso lo podemos ver en el vídeo de análisis inicial. El tiempo no ha sido un problema, el tiempo lo llevamos bien también. El problema del tiempo lo hemos corregido. Nos ha parecido más difícil porque no hemos sido capaces de sacar el one-liner, porque no estamos concentrados, no estábamos siguiendo el protocolo. Siempre saltábamos uno de los pasos. Hasta que acertamos la pregunta son 4 pasos, Antonio, son 4. Tienes que situarte primero en qué especialidad estás, estás en urgencia o estás en un contexto de emergencia, estás en un contexto de urgencia, estás en un contexto de consulta. Te están pidiendo un paso en el diagnóstico, te están pidiendo un paso en el manejo. Eso es lo primero, situarnos. Una vez nos hemos situado cuál es el diagnóstico, qué es lo que tiene nuestro paciente, y ya con esas dos, tú en tu cabeza sacas qué es lo que tienes que hacer, porque lo sabes, ya estás viendo que tienes pocos fallos de gap, esos fallos de gap no van a subir, te queda un mes para el examen, te queda un mes para el examen, Antonio. Esos de fallos de gap no van a subir. Ya lo sabes todo, sabes muchísimo. Y una vez sabes el diagnóstico, ya te peleas por las opciones. ¿Por qué sí, por qué no? ¿Por qué sí, por qué no? ¿Por qué sí, por qué no? Y das con la respuesta y pasas a la pregunta rápido, confirmas, tío. Ese es el protocolo que hay que seguir todas las preguntas, todo el examen a minutos. Cada pregunta, ve, pregunta, pregunta. No pienses en el tiempo, no pienses en el ruido que has escuchado, no pienses en lo que vas a hacer por la tarde, no pienses en, uy, qué porcentaje sacaré, no pienses en, uy, qué haré en función de qué sacaré con ese porcentaje que yo. Céntrate, pregunta, pregunta. Imagínate que tienes un puto paciente delante, ataca la puta pregunta, ataca la pregunta, machaca esa pregunta y sácala bien, que es que lo puedes sacar bien, saca bien todas. He estado viendo y de esos 30 fallos de razonamiento, por lo menos 18 facilísimos. Que después cuando las has corregido, las has sacado bien a la primera y te has metido cabezazos contra la mesa, tío. Hermano, enfócate que vas a sacar una pedazo de nota, tío. Si tú eres capaz de concentrarte y seguir el protocolo que hemos marcado, sacas una pedazo de puta nota. Sacas una pedazo de nota. Vamos, tío. Espabila, tío, que lo tienes ahí. Lo tienes ahí, vas a sacar un notón, tío. Concéntrate y paciente a paciente, caso a caso, pregunta a pregunta, las acertamos todas. Y es que podemos acertarlas todas. Machaca ética, machaca estadística y concéntrate, limpia la mente. Llega bien para el siguiente simulacro. Llega fresco, dormido, tranquilo y siguiendo el protocolo. Lo más importante es pensar en, cuando se te vaya la mente, ¿estás siguiendo el protocolo? Seguimos protocolo, seguimos protocolo. Los 3 pasos, tío. Es lo más importante. Es lo más importante. Va.